Welcome back to the program. We are here with Professor Richard Wolff. Bienvenido de nuevo al programa. Estamos aquí con el profesor Richard Wolff para hablar de algunos de los problemas económicos en todo Occidente. Gracias, como siempre, por volver a acompañarnos. Vemos estos problemas, que ya no pueden negarse realmente. Hablamos de cuestiones como la falta de competitividad y la desigualdad económica a nivel nacional. A nivel internacional, observamos un declive relativo. Lo interesante es que todos estos problemas económicos tienden a afectar tanto a la estabilidad social como a la política. Así que, si empezamos analizando la Unión Europea, ¿cómo espera que estos crecientes problemas económicos que estamos viendo ahora provoquen una disrupción social y política? Bueno, me parece que la escritura, proverbial o no, está en la pared. Creo que en Europa se está viendo algo bastante similar a lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Te hablo desde la ciudad de Nueva York, donde vivo y trabajo. El núcleo de una economía capitalista moderna, que es una mezcla entre la fabricación de bienes y, si me permites, la fabricación de servicios que acompañan a esos bienes, está en declive y lleva bastante tiempo estándolo. Con eso me refiero a varias décadas. Y esto ha dado lugar a todo tipo de crisis, que son coherentes con un desequilibrio creciente, discúlpame si me entiendes, entre la realidad del sistema económico y el simbolismo financiero que se ha construido sobre él. Y así, lo que tenemos es un gobierno que proporciona flujos de liquidez cada vez más enormes, literalmente, y lo digo en serio, creando dinero y distribuyéndolo en sus formas habituales, que son en su mayoría déficits presupuestarios del gobierno, financiados mediante la impresión de dinero, ya que la autoridad financiera del gobierno compra la deuda emitida por el resto del gobierno. Eso se hace en Europa, nosotros lo hacemos aquí. Verter todo ese dinero en el sistema económico se enfrenta entonces al hecho de que el antiguo sistema capitalista de explosión de la producción de bienes y servicios, de su globalización, todo eso ya no ocurre aquí. Se ha trasladado. Siempre se movió. Se movió de Inglaterra a Europa. Se movió de Europa a través del colonialismo a todas partes del mundo. Y con el tiempo, el núcleo industrial de la economía también se desplazó, a menudo por decisiones tomadas por las corporaciones que se habían desarrollado en Inglaterra y Europa, y así sucesivamente, de modo que ahora están concentradas en China, India, Brasil y todos esos lugares. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Parte de él se destina a construir allí, pero los problemas políticos de esos lugares imponen límites a cuánto de eso puede venir de Occidente. Así que la imagen que quiero transmitiros es, ¿a dónde va el dinero? Literalmente, ¿cómo absorbe la economía el flujo de dinero? Y la respuesta, de nuevo, para simplificar, es que el dinero fluye hacia esa parte de la economía donde la inflación, el resultado de todo ese dinero sin un aumento de bienes, se celebra como un éxito, en lugar de verse como un signo de desequilibrio. Y ese lugar se llama el mercado de valores. El dinero entra, y entonces comienza un ciclo autorreforzado, casi delirante, en el que el dinero que entra genera, para quienes ya están en el mercado, ganancias de capital, ya que el flow de energía se corresponde con un equivalente de valores. Así el valor de los valores se incrementa. So the value of the securities is bid up. What that does is create an incentive. Lo que eso hace es crear un incentivo para que la siguiente oleada de dinero que entra en la economía también se dirija al mercado bursátil, porque la tasa de mejora en el valor de tu riqueza es mayor en la bolsa que en cualquier otra oportunidad de inversión disponible. Y así se da la situación clásica de una burbuja de inversión que se refuerza a sí misma. Y eso es lo que estamos viendo ahora a nivel mundial, porque nuestra economía es global, de una forma en que nunca lo fue antes. Puedo decir que no me sorprende que los mercados bursátiles de Europa,
la mayoría de ellos, y el de Estados Unidos, estén experimentando la misma extraña explosión en medio de las dificultades económicas. Esto ha tenido consecuencias catastróficas. Cataclysmic consequences. There is no way to exaggerate this. I'll give you just No hay manera de exagerar esto. Te daré solo unos pocos ejemplos importantes. En primer lugar, ha impedido que Occidente, y con eso me refiero a Europa, Norteamérica y quizá Japón, comprenda y acepte hasta ahora lo peligroso que es todo esto. No fueron capaces de ver lo que estaba ocurriendo en China, por ejemplo. La industrialización de China tiene ya al menos 30 años. Hubo una ceguera respecto a lo que eso significaba. Lo que los chinos fueron capaces de hacer simplemente sucedió fuera del cuadro, fuera del radar, en algún lugar donde no importaba que literalmente todo lo relacionado con la manufactura se estuviera trasladando allí, como una aspiradora que extrae el polvo de una alfombra. De algún modo no se registró, y eso hizo que el país fuera ciego incluso ante los desarrollos que ocurrían en su propio territorio. Even to those developments that happened at home. 30 years ago, Detroit, Michigan. Hace 30 años, Detroit, en Michigan, era el centro de la industria automovilística estadounidense. Era el ejemplo más exitoso de capitalismo industrial moderno que existía en el mundo. A los visitantes de Estados Unidos, el presidente los llevaba a Detroit, donde podían ver todas las fábricas y a todos los trabajadores. Incluso los trabajadores afroamericanos tenían buenos empleos, podían enviar a sus hijos a la universidad y podían permitirse una casa, un coche y todo lo demás. En los últimos 30 años, mientras China experimentaba un auge económico, Detroit se convirtió en un desastre. Visité Detroit no hace mucho y hablo de una ciudad en la que la mitad de las viviendas están abandonadas. Grandes zonas de la ciudad parecen una versión muy extraña de la Franja de Gaza, o como Dresde bombardeada al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, los edificios, la mitad de ellos han sufrido incendios. Ahora están parcialmente calcinados. Se han derrumbado. Extraordinario. Sí, tienes un centro que ha sido renovado, con grandes hoteles y restaurantes elegantes. Pero si caminas 5 minutos desde tu hotel, donde yo estaba, ves cómo es el resto de la ciudad. Y de algún modo esto pudo continuar, año tras año, durante 30 años, y aún hoy no hay reconocimiento alguno. ¿Qué significa que la ciudad sea una pequeña cáscara de lo que fue? Y la gente... Por cierto, en 1980 la población era de 1.750.000 personas. La población de Detroit hoy es de 700.000. La mayoría de la gente se fue de Detroit. Es como en Ucrania, la gente abandona el país y la mayoría de ellos nunca volverá. Esto no es una recesión, esto es una catástrofe. Pero habría que mirar mucho y con atención. Es muy, muy difícil, muy lento. Por cierto, esta mañana, y creo que por primera vez, una mujer fue investida como nueva alcaldesa de Detroit. Una mujer negra. Del mismo modo, en la ciudad de Syracuse, una mujer negra se convirtió en alcaldesa. Y en la ciudad de Albany, Nueva York, una ciudad importante, la capital del estado, también una mujer negra. Estas pequeñas señales muestran a una población que empieza a encontrar formas de expresar su horror, no solo por lo ocurrido, sino por esta extraña combinación de evolución económica tan recubierta de pretensión ideológica, que la gente ahora se comporta como quienes despiertan de un largo sueño, donde largo significa años, y apenas ahora comienzan a asumir todo lo que ha cambiado. Pero lo único extraño es que no estaban dormidos, estaban despiertos todo el tiempo, viviéndolo. Ayer inauguramos a un socialista musulmán como alcalde de la ciudad de Nueva York. Ya sabes, todo el mundo intenta averiguar qué significa eso. ¿Votó la gente de Nueva York por el socialismo? Por supuesto que no, en absoluto. Para ser sincero, la mayoría de la gente en Nueva York no sabría decirte qué es el socialismo. Ese es el nivel de represión ideológica que todos hemos vivido. Yo lo he vivido toda mi vida. Nací en Ohio, he vivido aquí toda mi vida, y siempre me asombra por mi origen europeo, la falta de conciencia.
the repression of the left after World War II meant La represión de la izquierda después de la Segunda Guerra Mundial significó que nada de esto pudiera decirse. Así que ahora hay una ceguera y una ansiedad. Y la gente de Nueva York votaron, y esto es muy importante, votaron contra el capitalismo occidental moderno. Puede que no usen esa palabra, aunque hoy en Estados Unidos es más común que en cualquier otro momento de mi vida. Pero, la usen o no, están votando contra el statu quo. Y si eres un joven socialista musulmán, bueno, probemos eso, porque lo que tenemos es totalmente inaceptable. Si quieres usar otro lenguaje, y lo digo después de haberlo pensado mucho, estamos en un momento prerevolucionario. Y creo que esto incluye a Europa, donde realidades muy difíciles, que han sido borradas por un brillante programa ideológico al estilo Madison Avenue durante los últimos 75 años, están ahora agotadas. La realidad se está volviendo palpable y no hay manera de afrontarla, porque han estado tan ocupados fingiendo que no tienen ni idea de qué hacer en esta situación. El viejo socialismo está regresando, porque para la generación que acaba de descubrirlo, es un conjunto de ideas muy interesante y atractivo. Es extraordinario vivir esto. Bueno, en Estados Unidos, evidentemente, se observan muchos de los mismos problemas que en Europa. Creo que momento prerevolucionario es una buena forma de describirlo. Lo que estamos viendo ahora es que las instituciones se perciben como ilegítimas, el liderazgo político ilegítimo, los medios de comunicación ilegítimos. En esencia, no se puede tener una sociedad que funcione sin ellos, pero no están cumpliendo el papel que se suponía que debían desempeñar. Sin embargo, en algunos aspectos, la situación europea parece un poco más problemática, porque en Europa estamos acostumbrados a que los gobiernos proporcionen todos esos bienes sociales, los estados del bienestar, las largas vacaciones, las edades tempranas de jubilación, todas esas cosas. Sin embargo, en los últimos años hemos oído que ya no podemos permitirnos el estado del bienestar. Ahora necesitamos el estado de guerra. Así que tenemos que prepararnos para este mundo violento que se nos avecina, donde los rusos vendrán a por nosotros y los estadounidenses se marcharán. Todo eso. Pero en conjunto, es una trampa interesante para los europeos, porque ¿qué ocurre cuando los gobiernos afirman que no pueden permitirse mantener el sistema de bienestar? O bien se debe a una falta de competitividad económica, o bien a otras prioridades sobre cómo utilizar el dinero de los contribuyentes. Entonces, ¿ves que la situación europea sea peor que la estadounidense en este sentido? Sí, lo creo, porque pienso que la situación en Europa es en general peor que en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía tenemos, gracias a los últimos 75 años de lo que fue en la práctica un imperio global estadounidense, recursos e industrias acumulados que los chinos están desafiando en cada etapa e incluso superando en varios ámbitos lo que Estados Unidos puede hacer. Me sorprendió esta mañana al leer que la corporación BYD en China, su principal fabricante de vehículos eléctricos, hay bastantes, pero esa es la líder, anunció que en 2020 vendió más vehículos eléctricos que Tesla en todo el mundo. De acuerdo, esto es solo otro ejemplo dentro de un flujo interminable de documentación que muestra hacia dónde se ha desplazado el centro del capitalismo mundial. No uso la palabra capitalismo a la ligera. La utilizo en el sentido muy preciso de la organización de la empresa, de tal manera que existe un pequeño grupo de personas que forman el consejo de administración, o como se les quiera llamar, y una masa de personas que son los empleados. Si eliges organizar tus empresas de esa forma, entonces, para mí, te has separado de la esclavitud, que tiene amos y esclavos, o del feudalismo, que tiene señores y siervos, y has adoptado su disposición capitalista de empleador y empleado. Son diferentes entre sí, pero eso es lo que entiendo que significan esas palabras.
No tengo ninguna objeción a que China se llame a sí misma socialista, pero es un tipo de socialismo parecido al que se conoce en Escandinavia, en el que las empresas siguen siendo A, en gran medida de propiedad y gestión privadas, y B, casi universalmente organizadas en torno a la relación entre empleador y empleado. Eso para mí significa que este sistema, cuyo origen está en Inglaterra y cuyo desarrollo se extendió al resto del mundo, ha acabado, al menos en nuestra etapa, muy concentrado en el lejano oriente, y todos los demás se están adaptando a ese arreglo. Estados Unidos todavía es capaz de mantener un cierto nivel de competencia real con China. Simplificando, no creo que Europa lo sea. Creo que lo que ha ocurrido en Europa es que las mismas fuerzas que crearon a China y a Estados Unidos, por un lado, han dejado a Europa, con diferencia, en la tercera posición. Y déjame decirte cuál es una de las implicaciones de todo esto. Aquí en Estados Unidos hay una sensación creciente de que el gobierno estadounidense ha decidido básicamente romper la alianza con Europa, dejando todo eso atrás, y ahora ve a Europa como, en el mejor de los casos, una fuente de recursos para reforzar su lucha con China. Y por eso, ya sabes, von der Leyen tiene que comprometerse a comprar gas natural licuado por valor de $750,000 millones durante los próximos 10 años. Y aceptar que Europa, lo que me parece lo más asombroso, va a invertir, creo que la misma cantidad, $750,000 millones aquí en Estados Unidos. ¡Qué espectáculo! En Europa, estáis recortando el dinero destinado al bienestar social de las masas europeas, mientras ese dinero que podría haber ido a ellas se envía a Estados Unidos. Ningún político que pueda imaginar sobreviviría haciendo eso. Así que lo que está ocurriendo aquí tiene que ser una farsa. Y empieza a tener sentido cuando se combina con la histeria fetichizada sobre Rusia, que me resulta, ya sabes, asombrosa. Aquí en Estados Unidos, el líder de la Guerra Fría haciendo arreglos con Rusia es realmente la visión dominante. Rusia no es nada grande ni aterradora aquí. Lo fue, pero ya no lo es. En Europa, esto persiste, y persiste con una intensidad mayor. Le da al señor Merz una excusa para gastar una enorme cantidad de dinero en militarización, en reforzar el ejército en Alemania. Bueno, ¿para qué? No vais a alcanzar a Estados Unidos. No tenéis el dinero. Merz presume de que va a gastar 80 u 800 mil millones de dólares en 10 años. Estados Unidos gasta eso en un solo año. No vais a alcanzarles. China y Rusia juntas, no vais a alcanzarles. ¿No os ha demostrado la guerra de Ucrania eso, si es que lo necesitabais? Entonces, ¿qué está pasando? Aquí está la visión más sombría que surge de mi experiencia, que el señor Merz es lo que fue, un empleado de BlackRock. Y el plan es exprimir a Europa todo lo posible. Jugar a un juego, bajaré el arancel si me envías riqueza, y te diré qué riqueza necesito, y te diré en qué forma la quiero, y haremos algunos planes, y todos estarán aquí en Estados Unidos basados en nuestros cálculos estratégicos. Y vas a tener que olvidarte de tu programa de bienestar. Lo que vas a tener que hacer es confiar en uno de vosotros para que sea la fuerza represiva de todo el continente. Y ese será Alemania. Los alemanes se convertirán en los aliados de Estados Unidos para que todo esto ocurra. No el Reino Unido, sino Alemania. No la idea de la alianza angloamericana, sino algo mucho más cercano a, si me permites, el Dritter Reich, que estaba en la mente de la gente en Alemania antes de 1933. Es una imagen muy oscura, pero tiene más sentido si intentas encajar el comportamiento anómalo actual. Los alemanes no pueden alcanzar el nivel, no lo harán. Pero eso estará bien, porque podrán usar su dinero para comprar las armas que los estadounidenses estarán encantados de proporcionarles, de modo que obtengamos los recursos que necesitamos. Se presentará como un intercambio equitativo. Estados Unidos te venderá las armas que necesitas y tú nos enviarás el dinero que exigimos.
Y haremos lo que ya hemos hecho durante medio siglo. Te enviaremos las armas que están obsoletas, porque las hemos sustituido por otras nuevas. Al fin y al cabo, no necesitas las más recientes, ya que no puedes luchar junto a nosotros de todos modos. Eso será suficiente para la tarea que te asignen. Puedo estar equivocado, obviamente estoy especulando, pero mi especulación tiene más sentido sobre lo que está ocurriendo que cualquier otra explicación que haya podido encontrar. Y sé que entre las personas que has entrevistado y de las que me he basado para llegar a este punto de la conversación contigo, están, por ejemplo, personas como Yanis Varoufakis y otros que a su manera se acercan a algo similar. Creo que la preocupación general por Alemania también está creciendo. La enorme transformación que estamos viendo allí ahora es realmente extraordinaria. Pero cuando se trata de Europa, si la comparamos con Estados Unidos y los problemas que se avecinan, Europa y Estados Unidos no son el mismo tipo de actor. De hecho, cuando decimos Europa, Rusia representa aproximadamente 1/3 de ella. Así que eso no es realmente Europa. Estamos hablando de la Unión Europea. Pero incluso la Unión Europea no es una potencia muy cohesionada. Parece que gran parte de la crisis actual se está utilizando como excusa o como oportunidad para centralizar el poder. Creo que la mayoría de las personas que ven Wonderland llegarían a esa conclusión. Pero es para que Estados Unidos al menos pueda mantener su cohesión interna, probablemente mejor que la UR, dado que es un Estado real, a diferencia de la UR, que siempre ha afrontado esta contradicción, que es la crisis la que le permite centralizar el poder. Pero en la crisis, la UE no parece prosperar. Más bien, en tiempos de crisis, la UE se deja aprovechar, como hemos visto, como mencionabas, con Estados Unidos. Entonces, ¿crees que será posible que los europeos mantengan alguna cohesión en el futuro? Porque, en relación con lo que decías sobre Alemania, esta nueva Alemania militarizada, centrada en adquirir más armas para hacer la guerra, no es la Alemania que Europa ha conocido durante los últimos 80 años. Habrá muchas preocupaciones al respecto, incluso entre algunos de sus aliados más cercanos. Eso espero, porque esta no es una dirección que uno quiera que nadie, incluidos los alemanes, siga, especialmente teniendo en cuenta su historia. Permíteme responder de esta manera. Estoy de acuerdo contigo. Las divisiones en Europa son extraordinarias. Para quienes observamos desde Estados Unidos, el espectáculo del último año, 2025, pareció desde aquí un esfuerzo concertado, incluso desesperado, por lograr unanimidad en torno a la idea de tomar los activos rusos depositados en Bélgica y utilizarlos como garantía para un préstamo masivo a Ucrania, solo para mantener esa guerra desesperadamente perdida durante 1 o 2 años más. Cualquiera que haya imaginado que esa cantidad de dinero podría lograr algo más que eso, en mi opinión, está soñando. Pero lo vimos, reunión tras reunión, Starmer, Macron, Scholz, Meloni, cualquiera que pudieran conseguir para visitar a Zelensky y prometer, sí, lo haremos. Primero tomaremos los intereses del préstamo, del dinero que estamos ganando, y luego tomaremos todo el principal. Y luego no pudieron hacerlo. No pudieron superar la oposición de Bélgica, o de Hungría, o de la República Checa. No pudieron. Esa era la oposición pública. Soy consciente de una oposición muy fuerte, pero no pública, en varios otros países europeos. Así que no pudieron. No había manera. Habría sido el fin de la OTAN, el fin de la Unión Europea o algo peligrosamente cercano a eso. Así que sí, las divisiones son catastróficas. La ironía de todo ello, la ironía de que el nacionalismo fuera un mecanismo tan valioso para la transición desde el feudalismo en Europa. Recuerda, el Sacro Imperio Romano, eso fue Europa en su día. Europa había estado unificada. La división, la fragmentación de Europa en todos esos pequeños reinos feudales que luego tuvieron que ser reunidos por la fuerza. Bismarck en Alemania, ya sabes, Cavour, Mazzini, los demás en Italia y así sucesivamente.
Ese nacionalismo, que fue el salvador de la transición al capitalismo, se convierte ahora en el lastre, el peso que arrastra a Europa hacia la irrelevancia. Es una lección fantástica sobre cómo un conjunto de instituciones puede ser progresista en una situación y regresivo en otra. Pero me gustaría añadir algo más. La unidad de los Estados Unidos es menor de lo que ha sido en toda mi vida, mucho menor. El espectáculo del señor Trump como presidente y del señor Mamdani como alcalde de Nueva York debería darte una idea de ello. Vaya, las cosas son muy diferentes. Nuestra cultura aquí, y no solo nuestra cultura política, sino toda nuestra cultura. No sé si tu audiencia está al tanto de esto, pero uno de los actos más extraordinarios del señor Trump fue hacerse con el control, exigir y tomar el control del Centro Conmemorativo Kennedy para las Artes, que es una enorme institución en Washington, D.C. Está destinado a ser la celebración artística del talento estadounidense y ha sido un escaparate para artistas de todo el mundo, una especie de compromiso de Estados Unidos. Se llama Centro Conmemorativo Kennedy. El señor Trump exigió que, primero despidió a todas las personas que lo dirigían, las sustituyó por sus propios nombramientos y luego exigió que sus designados cambiaran el nombre para que ahora se llame Centro Trump Kennedy para las Artes. Kennedy Center for the Arts. Okay, we are now watching. This is only a few weeks old. Bien, estamos viendo ahora, esto tiene solo unas pocas semanas, que en ese tiempo, intérprete tras intérprete canceló su espectáculo. No querían ir, los cantantes no fueron, los artistas dramáticos no fueron, los escultores tampoco, nadie, bueno, unos pocos sí. Tuvo que ir a buscar a 2 o 3 porque todos estaban cancelando. Y tuvo que buscar, lo cual no es fácil, a los artistas de derechas, artistas que pudiera llevar para que los conciertos no quedaran vacíos, para que hubiera algo allí. Y resultó que los artistas de Estados Unidos, lo cual no debería sorprender a nadie, no son admiradores del señor Trump. No les gusta nada de eso, y ahora están dispuestos a tomar medidas que perjudican sus carreras. Van a salir perjudicados. Pero estamos en un momento en el que no está claro para muchos artistas, que no son especialmente progresistas, que ahora tienen que enfrentarse a una nueva situación. Y cuando te lo digo, creo que te harás una idea de lo que está ocurriendo. El cálculo que tienen que hacer es, ¿qué es más perjudicial para mi carrera? Ir y dar el concierto y hacer que toda la izquierda de Estados Unidos me odie, o no ir y hacer que la gente de MAGA Trump me odie. Esa es una sociedad dividida. Es una sociedad en la que la división se está volviendo urgente en la situación de cada persona. Y eso se ve casi en todas partes. Bueno, aquí en Europa también tenemos nuestros propios desarrollos autoritarios. Si has seguido mi canal, suelo entrevistar a un coronel suizo, Jacques Baud, que trabajó con la inteligencia suiza y antes con la OTAN. En fin, el problema que tiene ahora es que, al analizar la guerra de Ucrania, ha llegado a las conclusiones equivocadas, que no es una guerra no provocada, que el camino hacia la paz no consiste simplemente en luchar hasta el último ucraniano. Así que, básicamente, alguien que disiente, la UE decidió que era prorruso solo por cuestionar las políticas de la OTAN y de la propia UE. Le impusieron sanciones y, como vive en Bruselas, le congelaron las cuentas bancarias. No puede comprar comida. Sí, básicamente lo están destruyendo. Esto es lo que les ocurre a los disidentes. Así que tampoco es un gran momento aquí, pero supongo que esto no será el final del camino. Más bien parece que se está estableciendo un precedente, que así es como se tratará ahora a nuestros ciudadanos. Pero nosotros también lo tenemos. Quiero que lo entiendas. Fue un acontecimiento extraordinario en 2025. Creo que la percepción en Estados Unidos cambió en torno a una nueva fuerza policial especial que Trump creó. Se llama ICE, y su propósito declarado era facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
Con el paso del año, quedó absolutamente claro que tenía muchas otras funciones además de esa. Solo un pequeño porcentaje de las personas que arrestaba tenía algún antecedente penal. Un número considerable ni siquiera eran inmigrantes, y mucho menos indocumentados. Pero la percepción cambió. Al final del año, diría que la percepción en Estados Unidos era contraria a ICE, mientras que durante la primera mitad del año era favorable o neutral. El espectáculo de agentes de ICE tirando a estudiantes al suelo o maltratando a mujeres mayores que compraban en un centro comercial cambió todo. Incluso el Tribunal Supremo, a finales de año, falló en contra de Trump, afirmando que no podía utilizar tropas en Los Ángeles, Portland y Chicago, lo que fue otro espectáculo del ejército estadounidense invadiendo sus propias ciudades. Así que tiene mucho trabajo por delante. El señor Trump, en el año 2026, en mi opinión, estará dedicado a dos actividades. Una, reprimir todo esto. Y dos, desviar la conciencia pública de una mala situación interna estadounidense hacia aventuras en el extranjero. Y eso, Venezuela debería darte una idea, o bombardear una aldea en Nigeria, o reavivar los horrores en Oriente Medio, o quizás hacer algo indescriptiblemente estúpido en Taiwán. Pero eso es lo que le queda. En un año ha disipado una enorme cantidad de apoyo, y no es un líder que sepa manejarlo muy bien. Permíteme hacer una pregunta sobre el declive económico y la guerra. Porque, bueno, primero déjame decir que en este canal también tuve al general Harald Kuchat, el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, quien ocupó el cargo militar más alto en la OTAN. Advirtió con mucha firmeza contra algunas de las narrativas construidas en torno a la guerra de Ucrania. Y él, sí, básicamente sostuvo que fue un error sabotear el acuerdo de Estambul y todas esas cosas. Pero hace 3 años escribió un artículo, o quizá fue una entrevista, en la que advirtió, en enero de 2023, que la guerra estaba prácticamente ya predeterminada. Dijo, vamos a perder esta guerra. Esto fue en una época en la que todos estaban obligados a decir que estábamos ganando. Pero él predijo que perderíamos esta guerra. Cuando se esté perdiendo, los estadounidenses se retirarán y la dejarán en manos de los europeos. Y en ese momento, los alemanes se enfrentarán a una Rusia muy enfadada, completamente solos. Me pareció una predicción bastante notable hace 3 años, especialmente viniendo del jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. Pero ahora parece haber un sentimiento diferente en toda Europa, la falta de voluntad para poner fin a la guerra. Creo que todos reconocen ahora que los europeos son los principales obstaculizadores. Hace solo unos días, el ministro de Defensa sueco dijo que no podemos permitirnos poner fin a la guerra en Ucrania. La paz sería algo malo, porque si estalla la paz, los rusos podrían desplegar más tropas en la región del Mar Báltico. El primer ministro de Dinamarca dijo algo parecido también. Así que, sí, tenemos que mantener la guerra en Ucrania para distraer a los rusos de vengarse de nosotros. Porque, en esencia, hemos estado utilizando a los ucranianos como intermediarios contra ellos. Pero más allá de todo esto, la consecuencia directa de la guerra, también vemos que hay algunas consecuencias económicas. Es decir, resulta fácil explicar el drástico descenso del nivel de vida si podemos culpar a la guerra y a los rusos. Pero, ¿cómo ves tú que esta creciente crisis económica esté creando estos incentivos para el belicismo entre la clase política? Bueno, creo que, según lo que entiendo de lo que hacen, se trata de un esfuerzo desesperado por parte de personas cuya relevancia política y cuyas carreras están llegando a su fin. Quiero decir, seamos muy claros, son personas cuyas carreras enteras han consistido desde el primer día en subordinar a sus países y sus propias vidas a los Estados Unidos. Han sido los socios menores del principal actor de la economía mundial. Permitieron que Estados Unidos actuara como hegemonía y lo aplaudieron.
Pero Estados Unidos ha pasado a una posición diferente. Ahora considera que tiene más que ganar exprimiéndoles la riqueza que tratándolos como aliados útiles. Entienden que si llega la guerra, estoy exagerando un poco, pero solo para dejar claro el punto, será entre Estados Unidos, Rusia y China. Los misiles sobrevolarán Europa, pero no se detendrán allí. No lo necesitan. Ahora bien, podrían decidir hacerlo, pero si yo fuera europeo, estaría muy preocupado de que el siguiente paso fuera hacer con toda Europa lo que se hizo en Ucrania, de modo que terminemos con una guerra por delegación en la que Oriente y Occidente se enfrenten hasta el último europeo. Sí, eso podría pasar, pero Rusia no va a luchar contra Alemania. No tiene sentido. De nuevo, si se entiende que la OTAN avanzaba hacia el este, Rusia no podía impedirlo hasta que pudo. Y cuando pudo, lo hizo. Y eso es Ucrania. Y creo que verás con más claridad que estos políticos no tienen a dónde ir si admiten que Rusia no muestra ningún signo de querer o necesitar invadir Europa. ¿Para qué lo haría? ¿Quieres 5 Ucranias? Rusia no puede manejar 5 Ucranias. Ni siquiera puede con 2. La idea de que estén buscando una oportunidad no tiene sentido para nadie, salvo para los políticos cuya vida entera ha sido antirrusa, antisoviética, luchando constantemente esa guerra una y otra vez. Esa es su carrera. Se hundieron con ella, ascendieron con ella y van a morir con ella. Y si llega un momento en que tengan que recortar el gasto social, como ya estamos viendo, entonces se volverán hacia vosotros, la masa de europeos, y dirán, nos habéis subordinado. Culparán a Estados Unidos. Ni siquiera tuvisteis el valor de ver lo que se avecinaba y no hicisteis nada al respecto. Y ahora, con vuestro ejército, lo estáis pagando con nosotros. Somos nosotros quienes vamos a sufrir las consecuencias. Oh, no, no vamos a dejar que hagáis eso. Y en ese momento tendrán que decir, de un modo u otro, no creemos o no nos importa lo que nos estáis diciendo sobre Rusia. Rusia es una amenaza potencial. Vosotros sois los que realmente nos estáis perjudicando cada día con lo que hacéis a las pensiones, los sistemas médicos y todo lo demás de lo que habláis. No creo que eso sea viable. Creo que la histeria contra Rusia es totalmente exagerada. Nuestros principales políticos aquí, nuestros principales políticos antisoviéticos, antirrusos y antisocialistas, ya no hablan así. Incluso ellos consideran a los europeos extraños en este sentido, realmente extraños. ¿Siguen siéndolo? Sí, porque sus vidas políticas fueron las mismas. Crecieron en la Guerra Fría anticomunista, y ellos también se preguntan qué se dirá de ellos, de todas las cosas que dijeron e hicieron para justificar todo aquello. Están en apuros, y están en apuros políticamente aquí, porque todos esos esfuerzos de toda esa gente contra Mamdani y los demás fracasaron. Michael Bloomberg, el clásico exalcalde estadounidense de Nueva York, multimillonario, gastó $9,5 millones, lo admitió públicamente para detener a Mamdani. No pudo hacerlo, no sirvió de nada, en absoluto, ni siquiera entre la enorme población judía de la ciudad de Nueva York. Lo intentó todo. Por cierto, Mamdani ha sido clarísimo. Le preguntaron cuando se presentaba a las elecciones qué haría si Benjamin Netanyahu visitara Nueva York, y su respuesta, que apareció en los periódicos, fue, lo haría arrestar. También consiguió el voto de la comunidad judía. Es decir, ni siquiera Bloomberg pudo impedirlo. No pudo impedirlo. Sí, es una buena señal de que algo va muy mal cuando, como dijiste, Estados Unidos puede básicamente presionar a los europeos diciéndoles que no comercien tanto con China y Rusia, sino solo con Estados Unidos. Presionar a sus industrias para que se trasladen a Estados Unidos. Presionar a la OE para que invierta sus beneficios en Estados Unidos. Y aún así, la OE hace lo que se le dice. Se la ha puesto en una situación muy... It's been put in a very... But that's why you have to have
Pero por eso hay que tener cuidado. Entregar todo así a Estados Unidos, mientras Estados Unidos te desautoriza, es un programa político imposible, a menos que vaya acompañado de una propaganda antirrusa histérica, como la que describiste con tu colega de inteligencia suizo. Tienen que actuar así porque están desesperados. Es como Estados Unidos, y esto es muy importante. Hace unos meses, el señor Trump comprendió parte de esto. Tuvo que empezar a distraer a la gente de la crisis interna del capitalismo estadounidense, que es grave, y entonces empezó a matar a pescadores al azar en barcos del Caribe, sin juicio, sin arresto. No trial, no arrest. For years, American naval shipping would Durante años, los buques de la Marina estadounidense abordaban ocasionalmente una embarcación para comprobar si transportaba material ilegal. Si lo hacía, confiscaban el material, arrestaban a las personas y las llevaban de vuelta a su lugar de origen. De repente, este programa ya no es suficiente. Sin abogado, sin arresto, simplemente matarlos. Dispararles de inmediato, matarlos. Y si algunos sobreviven, ir a matarlos. ¿Por qué? No puede ser por las drogas. La mayoría de las drogas que nos preocupan no vienen de Venezuela. Llegan por otra ruta. Es absurdo. No tiene fundamento. Forma parte del vamos a bombardear Nigeria, vamos a bombardear. Es la manera que ha encontrado el gobierno para acabar con las manifestaciones pro-palestinas en todo Estados Unidos, ya que los jóvenes, especialmente en las universidades, eran abrumadoramente pro-palestinos. Esto fue sofocado y encontraron un argumento, el antisemitismo, un problema que ha existido en Estados Unidos durante mucho tiempo, pero que ahora es menos grave que nunca. Resucitaron esta creencia para acallar la disidencia y funcionó. Así que ahora están haciendo lo mismo con drogas imaginarias de una fuente imaginaria. Pueden dificultarle la vida al señor Maduro y obtener compromisos de su parte, que es para lo que sirve todo esto. Darles acceso preferencial al petróleo y demás, no dárselo a China, etcétera, etcétera. De eso se trata todo. Es una maniobra diseñada para desviar la atención hacia el exterior, mientras él aplasta o intenta aplastar la disidencia interna. Y eso es lo que veremos en 2026. Pero no creo que sea tan diferente de vuestra situación. No lo creo. Creo que vais a tener que sofocar la disidencia. Vas a tener que sofocar dos tipos de disidencia. Por un lado, la creciente comprensión de que Rusia no es el problema que te hicieron creer que era. Y no soy defensor de Rusia, ni admirador del señor Putin, nada de eso. Solo lo digo desde un punto de vista realista. Pero la amenaza aún mayor estará dentro de los países europeos, procedente de la movilización del trabajo y de la izquierda contra la destrucción del estado del bienestar. Una cosa es que te pidan unirte a una histeria contra Rusia que es en su mayor parte palabrería. Otra muy distinta es no poder enviar a tu hijo a la universidad o no poder recuperarte de una enfermedad catastrófica, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es donde la teoría se enfrenta a la realidad. Ahí es donde estará la verdadera lucha. Y también la tendremos en este país. Creo que lo que hace única a la guerra de Ucrania es que, dado que estamos perdiendo la guerra, nuestros líderes no podrán escribir la historia después. Y una vez que todas las mentiras queden al descubierto, una tras otra, todas esas cosas que decían que eran propaganda rusa, desde la implicación de la OTAN hasta los problemas de corrupción, una tras otra están resultando ser ciertas. Así que creo que, cuando todas las mentiras salgan a la luz, la gente empezará a hacerse más preguntas. ¿Qué pasó con nuestras economías? ¿Por qué tuvimos que luchar hasta el último ucraniano? Todas estas cuestiones saldrán a relucir y creo que se exigirá rendición de cuentas. Sí, eso me lleva bastante bien a mi última pregunta. Si este es un momento prerevolucionario, ¿cómo sería realmente la revolución en Occidente?
Se trata de un rechazo o de un derrocamiento de la clase política, del sistema, de las élites mediáticas, de las principales instituciones. ¿Qué crees que ocurrirá? Porque tenemos por delante un enorme problema económico o crisis. Tenemos, como mencioné antes, una crisis de legitimidad, creo, del liderazgo político. Y esto se ve no solo en las encuestas, que indican que no son populares, sino en el hecho de que no ser popular y no ser percibido como legítimo son dos cosas distintas. Así que hay una crisis real. Y ese es mi punto. Cuando tienes un problema económico, se genera una crisis social además de política. Por tanto, no será como en el pasado, pero si la historia no se repite, ya sabes, rima. Entonces, ¿cómo crees que será esta revolución según tu punto de vista? What will this revolution look like in your view? Well, it is a speculative question. I'm not sure. Bueno, es una pregunta especulativa. No estoy seguro de que mis conjeturas sean más sabias o mejores que las de los demás. Pero me llama la atención, aquí en Estados Unidos, que habrá una lucha entre tres ideas de lo que podría ser una revolución. Algo en lo que casi todo el mundo ya está medio de acuerdo. Quiero decir, te subes a un taxi aquí en Nueva York y la conversación es alguna variación de lo mismo. Parece que todo se está desmoronando. Sí, todo se está desmoronando. Está en el aire, nadie lo expresa con exactitud, pero está ahí. Así que dado eso, creo que hay tres escenarios. El primero, un fascismo directo, un intento de reorganizar esta sociedad de arriba abajo. Ya hay voces aquí en Estados Unidos que están haciendo un gran escándalo sobre por qué deberíamos ser, entre comillas, una monarquía o una república, pero no una democracia. En otras palabras, dejemos de hablar de que todos somos iguales. No lo somos. Algunos de nosotros estamos legítimamente en el poder y con autoridad, y los demás deberíamos callarnos y estar agradecidos de que todo esté bajo control. Así están las cosas. Trump está a medio camino, y hay mucha gente que una vez que muera o desaparezca de la escena, empujará en esa dirección. La segunda posibilidad sería una explosión al estilo de Franklin Roosevelt. Y eso es aún más probable si Trump permanece el tiempo suficiente como para provocar otro colapso. Entonces habría una buena oportunidad para que el Partido Demócrata se reencontrara consigo mismo. Ahora es terriblemente disfuncional, pero podría estar a la altura de ese momento. Somos la alternativa. Nos otorgamos a nosotros mismos la autoridad. Y entonces podrías ver un cambio bastante grande del péndulo, simplemente porque, para deshacer lo que hizo Trump, hay que ir un poco más allá. Y luego está el tercer punto. El tercero es una perspectiva que puede llegar a ser importante. Aún no lo es. Es la idea de que la crisis es real, pero que va más allá de simplemente dirigir todo el aparato. Es la idea de que realmente hay que pasar por un cambio fundamental en la forma en que funciona el sistema. Y con eso me refiero a una redistribución fundamental de la riqueza, algo más profundo de lo que se ha hecho antes. Roosevelt hizo bastante en ese sentido, pero estamos hablando de una crisis más profunda, una que involucra a toda la población de una manera que la de Roosevelt no lo hizo. Con este cuidado inmediatas cabrala te vermillen y se dementors la sturic, y que no importa senar y ni mupo. Out of the picture for a long time. And the way I would describe this is La forma en que lo describiría es la siguiente. Si coges el Capital de Marx y lo lees, el primer volumen, o si lo enseñas como hago yo, sabrás que todo el enfoque de Marx y el primer volumen es el único de los tres que escribió realmente, se centra en la organización de la producción. Toda esta división de personas que se reúnen para que algunas sean empleadas y reciban órdenes y otras sean empleadoras. Como dije antes, defino el capitalismo como esa forma única de organizar la producción. Eso será puesto en cuestión. Y se argumentará que para hacer que una distribución igualitaria de la riqueza sea real y permanente, y todo lo que ello implica en el tipo de sociedad que queremos, debemos democratizar la empresa, democratizar la producción. Go from what you might think of as your
conventional Pasar de lo que podrías considerar una corporación capitalista convencional a algo parecido a una cooperativa de trabajadores. Y existen en todo el mundo modelos de ellas, variaciones de ellas. No partimos de algo completamente nuevo, pero sería algo radical organizar toda una economía de esa manera. Ese sería el argumento de lo que entonces se consideraría la extrema izquierda. Pero la crisis en este país es tal que esa perspectiva está creciendo y ganando fuerza aquí. Y creo que eso es un síntoma de hasta qué punto se ha desarrollado la alienación de la gente respecto a lo que está ocurriendo, al igual que la elección de Mamdani y todas las demás cosas de las que hemos hablado. as is the election of Mamdani and all the other things we've talked about. Well, thank you for taking the time and Bueno, gracias por tomarte el tiempo para analizar la idea de un momento pre-revolucionario. Creo que hace solo unos meses, la gente habría cuestionado la noción de que algo profundamente problemático estaba ocurriendo, tanto en la sociedad como en el sistema político, como consecuencia del declive económico. Pero creo que en este punto se está volviendo muy difícil de ignorar. Así que, gracias de nuevo. Thank you again. My pleasure. And Glenn, I wanted to say to you that Un the placer. other day, a couple of my Y Glenn, students quería that I decirte que el otro día un par de mis studied here estudiantes, porque came sigo to dando me clases en la and universidad aquí en Nueva began their York, questions vinieron a with verme y me empezaron by sus quoting a preguntas program citando of uno de yours. tus programas. So, that Así yes, que we sí, know Glenn Glenn Deason, Deason, solo quería que I just supieras wanted que you tu to palabra know se that está difundiendo your y que es word muy is importante. spreading and that it's La gente very está important. reflexionando sobre lo que People are aportas a tu thinking programa y ya about what sabes, you ese es el mejor carry on your cumplido que se me program. ocurre And, para el valor del it's the best trabajo que compliment haces. I can think of, to the value of the work that you do. Bueno, por favor, díselo a tus alumnos. Estoy muy profundamente agradecido de que lo vean, así que gracias. Muy bien, voy a decírselo, solo que se alegrarán de que te lo haya mencionado. También les transmitiréis tu resta.